Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal, gracias por darle play. Estás en De Arte Taller Alterno y este es el sendero seguro que conecta la estación Coyuya con la estación Santa Anita de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro. El día de hoy la presidenta estuvo en un evento, o sea, una conferencia informativa y una presentación de lo que viene a ser la muerte del examen Comipems. Como sabes, todo esto pues angolotea la educación pública porque pues muchos estamos como que guau, ¿qué pasó, no? Excepto Poli UNAM van a manejar una dinámica diferente con respecto a la forma como venían manejándose estos. Pues es que muchos lo veían lo veían mal, pero pues eso sí es un examen único donde tú acudías y prácticamente pues te aventabas ahí un ratito contestando unas preguntas y a partir de tu puntaje eras asignado al plantel de media superior que más pues te acomodara con respecto a esta demanda y sobre todo la calidad en los resultados de este examen, ¿no? Que fueron determinantes para muchos para quedarse dentro o fuera de su opción. Y durante muchos años, me parece que empezó en 96, esta fue la modalidad. Y cambia hoy en 2025 en un anuncio donde estuvieron presentes autoridades, estuvieron representantes del Poli, de la UNAM, estuvo la UAM y también estuvo ahí pues Mario Delgado y todos los que tienen algo que ver. Entonces técnicamente esa es la nota del día con respecto a lo que pudiera ser los titulares que tal vez viste y no te interesó, pues ahí está el resumen breve. Y muchos que no son de México van a decir, pues ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es el Comipems? Entonces, para todos los aspirantes que pues ya no van a tener esa modalidad, pues qué bueno. Y para los que no, pues igual. Entonces vamos a ahondar para entender a fondo qué es esto que murió hoy, como lo celebran, como una lucha, pues bueno, como el resultado de una lucha social en la que prácticamente se asegura el pase directo a este nivel media superior, excepto Poli UNAM, porque recuerden que ya van más perfilados en cuestión profesional. Entonces vamos a empezar. ¿Qué onda con el Comipems y tú qué opinas? Bueno, el Comipems creo que va a desaparecer, ¿no? O sea, es lo que están anunciando también. Sí. O sea, prácticamente ya no va a existir esta institución que se creó en la época de Cedillo como no había tanto cupo en las preparatorias, Poli UNAM y bachilleres, todo junto, no había suficiente espacio. Entonces crearon un examen para que los que no cumplieran con ese examen pues ya no podían estudiar en media superior. Y lo que pasaba es que personas que quedaban fuera y que sí querían estudiar pasaban al siguiente año para hacer el examen otra vez. Y así sucesivamente se fueron acumulando personas. De repente ya había muchísimas personas que no podían entrar a la media superior. Entonces tenemos que recordar, por ejemplo, que quien empezó a intentar solucionar este asunto fue Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. El comunista. Él creó las universidades que le llaman las universidades del Peje o las universidades o como Unipeje. Más que nada se les conocía como las universidades del Peje en ese tiempo, y que creó junto con algunas preparatorias que dependían de esas universidades. Bueno, de esa universidad en específico, que es la Universidad de la Ciudad de México, no se llama la Universidad del Peje. Y con esto se empezó a intentar solucionar el problema, pero obviamente que no lo iba a solucionar un jefe de gobierno. Tenía que haber, pues por ejemplo, para hacer escuelas se necesita mucho dinero. Entonces, inversión pública. Prácticamente hasta que Obrador llega a la presidencia, empieza a invertir en muchísimas universidades y también preparatorias en todo el país. Y así es como ahora, después de muchos años, porque pues tuvo que pasar todo el sexenio de Obrador, ya contamos con esa infraestructura para que cualquiera que quiera estudiar no tenga que hacer un examen. O sea, es un derecho estudiar. Imagínate que aquí en México hasta 1994 se hizo obligatoria la secundaria. Antes nada más era la primaria. Entonces, si ya siendo obligatoria la secundaria, que dices no es un nivel muy alto como para otros países que tienen inclusive el nivel de preparatoria como el nivel promedio más bajo de sus habitantes, de sus ciudadanos.
Y aquí en México la obligación es la secundaria. Entonces, si tú ya habías logrado pasar a secundaria y querías aspirar a algo más, ni siquiera podías, no era una cuestión de derecho, sino de privilegio. Aunque hay quien en su momento argumentó, principalmente gobiernos anteriores, que si tenías la capacidad podías estudiar, pero es que no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de voluntad. O sea, porque cualquiera tiene el derecho a intentarlo, aunque sea... Para fracasar. No estoy insultando a nadie en No, específico, pero a sí. que sea tonto, Pues sí, güey. tiene Todos el tienen su derecho, chance. y ya calificándolos podrá o no terminar y lo sacarán. Nadie está diciendo que metan a alguien, como en su momento se dijo en esos años, que para qué dar estudios a los que no aprovechan, y muchas situaciones, ¿no? Y es que realmente no tiene que ver con eso. El gobierno tiene la obligación De garantizar la educación garantizar la pública. educación, ¿no? aunque no sea obligatoria. Entonces esta cuestión de que no había espacios, más que nada era justificar que no se ampliaba la red de educación, de planteles de media superior, más que una cuestión demográfica, ¿no? Claro, o sea, obviamente que si la población va subiendo, Tú tienes también, que atender la demanda, ¿no? porque también si la población sube se cobran más impuestos. Ahora, una problemática de los anteriores gobiernos es que no querían cobrar impuestos por alguna especie de situación que algunas personas le llamaban que el PRI robaba pero dejaba robar, así como que pues no hay bronca que ellos roben mientras no me cobren impuestos. Era una visión así, pero la realidad es que un gobierno, mientras más habitantes, más impuestos, y entonces tiene que generar más infraestructura para cubrir las necesidades de cada persona. Hasta en los juegos, en los videojuegos como SimCity, que son muy sencillos, te dice que si no inviertes en educación, no vas a cubrir a las personas no van a querer vivir en donde... Pues sí, te va a haber migración, güey. Exactamente. Despoblación, y a quién le vas a cobrar los impuestos. Así de sencillo es esto de la administración pública. Bueno, pues se murió el Comipense. Deja tu comentario si lo ibas a presentar o si te causó un trauma o si algún panista ya te dijo que empezó el Armagedón comunista. Si llevabas 20 años intentando Si entrar, ¿cuántos exámenes llevabas? Bueno, ok, bye.